Entonces le doy nuevamente la bienvenida a la clase del día 28, martes 28 de julio con respecto al derecho laboral 2. Recuerden que estamos platicando acerca de las diferentes vías o formas a través de las cuales se puede ejercer derechos, en este sentido, los derechos laborales. Vamos a desarrollar ahora esta agenda que tenemos allí. Voy a moverme un poco para la fecha. Vean ustedes, estamos el 28 de julio del 2020. La agenda que vamos a desarrollar este día es la siguiente. Un saludo de bienvenida, de continuidad. Les voy a pedir de favor que colaboremos con el audio. Si bloqueamos los micrófonos para de que quede mejor el audio y puedan escuchar todos, les agradecería que puedan suspender el audio de sus teléfonos o de sus equipos. Pasaríamos a una breve reflexión, luego vamos a hablar acerca de unos conocimientos previos que ustedes deban de tener ya con relación al derecho laboral, específicamente el derecho laboral de tipo individual. Luego vamos a hablar del derecho individual y el derecho colectivo de trabajo en términos generales, solo para poder hacer una especie de encuadre, una forma para poder definir, por así decirlo, lo relacionado a esta diferencia que podemos encontrar entre uno y otro, y luego vamos a concentrarnos ya de manera particular en las consideraciones generales del derecho colectivo de trabajo, si es que logramos abarcar cada uno de esos puntos y luego llegar a la parte de el cierre. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente para darle fluidez a la agenda. Vamos a ubicarnos en esta parte, vamos a la reflexión entonces. Si alguien, por favor, tiene la amabilidad de leerme la primera de las reflexiones. Solamente que, permítame. Acá. Sí. Dice, procura que el niño que fuiste no se avergüence nunca del adulto que eres. Alex Rovira. En poquitas palabras, Mayra, ¿qué reflexión le genera para usted la expresión que acaba de leer? ¿Se acuerda cuando era Pues, niña? más o menos, más o menos. Sí. Realmente creo yo que desde mi experiencia, pues ha sido una bendición tener a mis padres, ambos, guiándome por el mejor camino que ellos pues nos pudieron dar a mis hermanos y a mí. Y Excelente. creo que es realmente en la casa donde se comienzan a formar los caracteres también de cada uno. Y pues no hay que avergonzarnos de las cosas que hicimos porque eso es lo que nos ha traído hasta donde estamos ahora, ¿verdad? Excelente. Hay que tratar de ayudar también a cada una de las personas con las que compartimos nuestro tiempo, solamente. Gracias. Quizá esa reflexión le pega más a David, ¿verdad? Por todo lo que está haciendo. Recuérdese que lo que marque la diferencia ahora en su calidad de joven también a futuro va a marcar eso precisamente, la diferencia entre lo que son unos ahora y lo que posteriormente puedan llegar a ser en el futuro. Las personas jóvenes algunas veces todos hemos pasado por esa etapa y de repente tomamos decisiones o realizamos actos que a la postre siempre terminamos lamentándonos de algunas cosas que hayamos hecho, pero lo importante es que fundamentemos, que tengamos un buen respaldo en esa etapa de la vida para que posteriormente podamos dar un mejor ejemplo para no arrepentirnos o no avergonzarnos precisamente de la etapa posteriores, como esto es un ciclo de la vida, ¿verdad? Lo otro dice, lo leo yo, no olvides que un sueño sin acción es una ilusión. Daisaku Ikeda. La parte de lo que acabamos de leer prácticamente se centra en las ilusiones, en los sueños que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un sueño, ese sueño es alcanzable, pero una ilusión es meramente eso, una ilusión que cuando llegamos, cada que llegamos al punto S, se fuma, como la imagen que nosotros tenemos del desierto, ¿verdad? Que se generan ilusiones ópticas en donde al llegar a ese punto ya no están allí, sino que en otro lado. Si nosotros nos ponemos de nuestra parte, nos realizamos acciones que vayan encaminadas precisamente a concretizar esas acciones que nos vayan a permitir concretizar ese sueño, esas aspiraciones que tenemos, por lógica, no vamos a encontrar ni vamos a tener quizás esa dinámica
que nos permita alcanzar esos sueños. Luego, la condición esencial de la felicidad del ser humano es el trabajo. Como acá lo tenemos nosotros como parte esencial de nuestra materia, el trabajo, el derecho laboral o el derecho del trabajo, como se le conoce también en otros ámbitos. La parte esta de disfrutar el trabajo es lo que nos permite también la felicidad. Es feliz aquel que disfruta lo que hace. Y al disfrutar lo que se hace, pues por lógica, los resultados son más eficientes, más efectivos y se tienen mejores resultados. León Tolstoy es el que hace esa referencia. Bueno, un poquito de reflexión nada más como para poder tener como base de referencia nuestras actitudes que vayan siempre encaminadas a estar en sintonía con nuestras actitudes. Pasemos entonces al punto más esencial de la clase y es en el caso específico de los conocimientos previos, como les decía, que ustedes deben manejar en el sentido de poder tener una base de referencia en relación a el derecho laboral y en el caso específico que ustedes han cursado ya la materia de derecho laboral 1, que está enfocada de manera precisa a el derecho individual, pues hacer un poco de remembranza con relación a lo que ustedes han compartido. Para empezar, lo que tenemos ahí es en relación al contrato individual de trabajo, que es precisamente ese mecanismo, esa forma, esa vía de conexión entre esa relación jurídica que surge a través de amalgamar esas responsabilidades, esas obligaciones, esos derechos que fluyen o que se llevan a través de la vía de la responsabilidad que se debe de tener tanto el patrono como el trabajador. Y así, por ejemplo, poder identificar que en el contrato individual de trabajo, como ustedes lo saben, hay diferentes formas. Esas formas de poder celebrar un contrato individual de trabajo, ¿me puede decir alguno cuáles son? Abran sus micrófonos. Las formas de celebrar un contrato individual de trabajo. Bueno, vamos. Vía Ajá. oral y vía escrita. Vía, O tácito. diríamos También. entonces, diríamos entonces que la forma verbal es la que caracteriza. Algunos de los contratos que comúnmente se celebran de tipo laboral, los contratos individuales de trabajo que comúnmente se celebran de esta forma, son los contratos donde se establecen obligaciones recíprocas entre un patrono y una persona trabajadora máxima, como la ley lo establece, aquellos grupos o trabajos especiales, como por ejemplo la actividad laboral de las mujeres domésticas. La actividad doméstica para las mujeres en ese sentido también refleja esa forma de contratación que permite esa modalidad, pero también recuérdense ustedes de que cuando hablamos de la parte esta del derecho laboral y cuando se hace referencia a la relación basada en un contrato individual de trabajo, es importante tener en cuenta de que así también, como ustedes lo dicen, vía verbal o vía tácita, como se le conoce, de esa forma tácita nosotros diríamos que al hacer referencia a esa vía o esa forma de contratación a través de la cual se puede celebrar un contrato individual de trabajo, es la que tiene en cuenta o toma en cuenta dos elementos bien importantes. Y esos elementos importantes, ¿se acuerdan ustedes cuáles son? A través de los cuales se puede celebrar un contrato individual de trabajo o se puede presumir en su momento particular la existencia de un contrato individual de trabajo. Ya, ¿Cuáles son los dos elementos que pueden constituir o que pueden hacer referencia a ese contrato individual de trabajo? Vía las presunciones, me recuerdo, licenciado, en el caso de que se esté en un juicio laboral identificando si una persona ha trabajado o no. Si no me equivoco, eran 15 días los que tiene de presunciones en donde se va a presumir que sí, y lo único que debe demostrar es que él estuvo haciéndose presente durante 3 días consecutivos al local. Eso es lo que recuerdo. Sí, pero las presunciones que hace referencia el compañero se presume, o sea, las presunciones que hace referencia a él, lo que hacen o lo que generan son que establecen, al punto donde quiero llegar es que
debemos de establecer cuáles son las vías, las formas a través de las cuales se puede presumir que existe una relación laboral entre un patrono y un trabajador, y es el hecho de que se pueda identificar o se pueda hacer referencia a la ya por el artículo 20 del Código de Trabajo, en el que se establece lo siguiente, que por ejemplo se presume que está, por favor con los micrófonos, si me hacen el favor, se presume que legalmente existe una relación laboral entre un trabajador o un patrono y un trabajador cuando por lo menos hay una relación laboral de subordinación. ¿Cuándo hay una subordinación? Cuando decimos hay elementos constitutivos de unas circunstancias como las siguientes. Cuando se está de parte del trabajador para y a las órdenes del patrono en dados momentos, en dadas circunstancias, en un horario establecido y de forma cotidiana. La ley establece que, espero yo que tengan por ahí su código de trabajo, en el artículo 20, establece de que existe o se va a presumir que hay o la existencia de un contrato individual de trabajo cuando se den las circunstancias siguientes. Si tienen el código de trabajo, me encantaría que nos apoyaran con la lectura de dos son los elementos claves o los dos son las partes importantes. La primera es que se presten los servicios a otra persona por más de 2 días consecutivos, ¿sí o no? Sí. Al marcar esa parte, ustedes identifican que ese es un requisito de donde se puede identificar o a donde se puede tener como establecida la existencia de una relación laboral entre una persona trabajadora y una persona empleador, o en el caso particular, el patrono. Entonces, identificar esa circunstancia de que no necesariamente, como podría considerarse o como podría pensarse en algún momento, de que el patrono está exento de toda responsabilidad en relación con el trabajador, cuando éste cree, cuando éste piensa de que por no existir un contrato físico, un documento firmado entre unos y otros, entre uno y otro, a partir de allí se tiene la concepción de que no hay una forma de cómo pueda reclamarle el patrono, o perdón, el trabajador al patrono, porque no existe esa vía ni esa forma, lo cual también, aparte de ser una garantía para el trabajador, también es una obligación para este. Le vamos a ver por qué en unos momentos. Decíamos entonces que existe una relación laboral o se puede establecer que en efecto existe un contrato cuando en el primer caso se presten los servicios para la misma persona o para un patrono por parte del trabajador por más de 2 días consecutivos, en donde se puedan probar relaciones. Allí ya va el siguiente punto en el número 2, en donde se pueden probar relaciones de subordinación. En ese caso, se presume la existencia de un contrato individual de trabajo. ¿Y qué es entonces, decíamos, las relaciones de subordinación? Es decir, que en este caso el trabajador esté a las órdenes, decía yo hace un rato, del patrono durante un lapso o de un periodo en el que el trabajador pueda estar realizando actividades en beneficio o en favor del patrono que vayan a generar en alguna medida esa relación. Usted me va a decir, mire, y alguien puede, por ejemplo, una vez constituida esa relación laboral, le dice, venite mañana a las 8 de la mañana, pasó todo ese día, y el siguiente día a las 12 del mediodía, como ya hizo lo que tenía que hacer, que le urgía al patrono o a la persona que lo mandó a llamar, le dice, mira, fíjate que a partir de ahora, pues ya vos hiciste lo que tenías que hacer, así que te me vas, ya voy a prescindir de tus servicios, ya no te necesito. Y aquel se queda probablemente sin la oportunidad de poder reclamar ni ese salario que le hubiese correspondido por ese tiempo que estuvo realizando la actividad para la cual acordaron que iba a realizar el trabajador. Y a usted se le viene a la mente, bueno, pobrecito, en ese caso el trabajador se quedó prácticamente sin el trabajo, no le pagaron, podemos tomarlo como que se aprovecharon de él, como que no hubo una circunstancia particular por ahí que le permitiera al trabajador poder defenderse de esa condición. ¿Creen ustedes que puede reclamar algo el trabajador cuando ha trabajado, por ejemplo, día y medio? El Código de Trabajo dice que en primer caso que hayan 2 días de relación laboral. El segundo caso es que se pueda probar la subordinación. ¿Tendría algún recurso, algún derecho para reclamar el trabajador cuando ha trabajado día y medio para el patrón?
En el segundo caso, pienso yo que sí, porque te podría probar la subordinación que hubo en ese día y medio. Sí, pero ¿qué podría reclamar él en ese caso? Su pago de las horas Horas, trabajadas. el pago de El horas. pago, el pago de esas horas, simplemente. En este caso podría invocar o presentarse el trabajador a las órdenes que estuvo a las órdenes del patrono en un juzgado de lo laboral para pedir, por ejemplo, $15, que sería el equivalente a día y medio si lo vemos desde el punto de vista del salario mínimo. Podría. Yo, yo pienso que podría. ¿Podría solo aspirar a esa cantidad o no? Bueno, vamos a saltarnos esa interrogante. Vamos a presumir que en efecto sí puede, pero no se va a quedar solamente con esa cantidad. Si ustedes van y ven leen el artículo 58 del Código de Trabajo, les establece la cantidad mínima que el trabajador tiene derecho a reclamarle del patrono, aún y cuando fueran día y medio, aún y cuando fueran 2 días los que estuvo a la orden del patrono. Eh, esa cantidad diríamos que no es muy favorable a, al trabajador en ese sentido, porque va a decir usted, bueno, pero ¿para qué complicarnos si lo que habían acordado que le iba a pagar eran 150, por ejemplo? Perdón, $300 y de eso solamente son $15. No, recuérdense o como lo pudieron haber visto ustedes que por cada, y el trabajador no va a reclamar o va a pedir eso. Eso sería un extra, por así decirlo, de lo que el patrón está obligado a remunerarle al trabajador. ¿Alguien lo leyó ya o tiene alguna idea un poquito más amplia? Si no, la entramos a conocer. Y es el caso de que cuando se reclama indemnización por despido injustificado, el patrono está en la obligación o no puede, Indemnizar. no está obligado está obligado a indemnizar al trabajador y no va a remunerarle con una cantidad inferior al cuánto. Al salario básico de 30 días, dice, o Correcto. proporcional. O en el caso proporcional, pero no puede ser Por menos de función. cuánto. Menos, en ningún caso, la Exacto. indemnización será menor o equivalente al salario básico de 15 días. Exacto. Entonces, si decimos, alguien puede decir, no, pero fíjate, solo son $15, que te van a hacer caso en el juzgado por $15. O que te van a hacer caso en el Ministerio de Trabajo porque vos vayas a reclamar $15. Obviamente que no son $15. ¿Cuánto sería ya en este caso? Si estamos hablando que lo pactado como mínimo era $300, un salario como salario sector comercio. Son Estaríamos $300. hablando Estamos de hablando de la mitad 150. de 150 más los $15 que estamos hablando del día y medio de trabajo son 165. ¿Ven cómo la circunstancia cambia de un caso o de una condición a otra? Entonces, el contrato individual de trabajo precisamente nos da esa garantía. Luego les decía yo, bueno, pónganlo en pausa por ahí. Fíjense de qué. Si ustedes van a decir, mire, ¿a quién le beneficia, por ejemplo, que el contrato individual de trabajo, si se cree de que al no estar escrito va a beneficiar a alguien en caso particular? Si no existe un contrato individual de trabajo suscrito por ambas partes, en este caso patrón y trabajador, ¿quién sería el beneficiado? Por ende, el trabajador. En esa circunstancia que acabamos de hablar, podemos encontrar la solución o la respuesta. Fíjense de que en ese caso también es importante que el trabajador, cuando se inicia una relación laboral, debe de rebuscarse, como podemos decir en el buen salvadoreño, porque exista un documento escrito, un documento que respalde esa relación laboral. Pero de no hacerlo, tampoco puede decir, mejor me beneficia el hecho de que él no suscriba un contrato individual de trabajo que plasme esta relación entre nosotros. Y eso podría preguntarse por qué. Bueno, porque entonces operan en mi favor las presunciones, de las que más o menos un poco difuso hablaba David. Pero y es que lo importante es que tanto patrono como trabajador puedan respaldar esa relación laboral. La obligación de que exista un contrato individual de trabajo, ¿de quién es? ¿Del trabajador o del patrono? Rápido, subraya A o B. Ninguna de las anteriores, las dos anteriores. Del Patrono. patrono. Ajá. La obligación de que exista un contrato individual de trabajo es del patrono.
Pero el trabajador no puede quedarse con los brazos cruzados ante la negativa o ante las circunstancias que no se les presente por parte del patrono la responsabilidad de firmar un contrato individual de trabajo. Y veamos por qué. Porque por allá, por el artículo 416, establece de que, bueno, por allá adelantito del 21 parece, vean ustedes, tienen ustedes una referencia y es que cuando no se suscribe un contrato individual de trabajo, el trabajador debe de acudir a una oficina importante del Ministerio de Trabajo a decir de que no se le ha suscrito un contrato individual de trabajo. En los próximos 8 días debe solventarse esa situación. De no hacerlo, pues entonces ya queda respaldado, garantizado el trabajador de que él dio aviso de la ausencia de ello. ¿Por qué? Ya me imagino habrán leído ustedes cuál es la necesidad o lo importante o la necesidad imperiosa que debe de privar al trabajador cuando no existe un contrato individual de trabajo. ¿Cuál es el beneficio para él? Pero no solamente que no exista, sino que el trabajador también haga las acciones pertinentes para que de alguna manera se quede registrado de que él realizó las acciones correspondientes para que se pudiese suscribir, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, eso no pudo pasar. ¿Qué beneficio trae para el trabajador? En lo que me bebía el trago de café, ustedes iban a buscarlo. Si no lo encuentran, pasemos, no hay ningún problema, porque estamos acordándonos de lo que ustedes ya saben. Y es el hecho de que si el trabajador realiza esas acciones, el beneficio es que a la postre, si el trabajador se ve en la circunstancia de verse cesado de forma inadecuada de su relación laboral, lo que nosotros conocemos como un despido sin causa justificada, operan para él o a favor de él las famosas presunciones que establece por allá el artículo 416 o el 417 del Código de Trabajo, si ustedes ya lo leyeron. Y es el hecho de que se presuma durante un lapso de 15 días después que ha demandado el trabajador al patrono, si el caso fuera de un despido injustificado, se operan en favor de él las famosas presunciones. ¿Qué son esas presunciones? Que todo lo que el trabajador plasme en la demanda en un lapso de 15 días después que lo han despedido, puede considerarse o va a considerarse o se va a presumir que todo lo que él plasme es cierto. De lo contrario, si no lo hace en esos 15 días, todavía le prescribe en 60 días el derecho para que él pueda demandar al patrono, pero desgraciadamente si lo hace en el lapso de los 60 días, para él sí ya no operan las presunciones, sino que en este caso, pues el trabajador deberá aprobar cada una de las pretensiones que establece él en su demanda. Esas son como que las circunstancias que dan lugar a ello. Espero yo en la premura que vamos haberme dado a entender en ese sentido, solo como para tomar algunos visos importantes y que de pronto uno se emociona y dan ganas de seguir platicando acerca del contrato individual de trabajo, porque es parte esencial de la relación jurídica laboral que existe entre el patrono y el trabajador. Y usted me va a decir, mire, y si fueron horas las que el trabajador pudo estar a las órdenes del patrono, ¿cree que puede haber alguna circunstancia que obliga al patrono a remunerarle al trabajador algo? Claro que sí, si fueron horas, recuerden que 2 son los requisitos, probar que se estuvo para y a las órdenes del patrono por más de 2 días consecutivos, y lo otro es que se pueda probar la subordinación. ¿Y qué es la subordinación? Si se acuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos del derecho público, hay una subordinación de los particulares a la voluntad estatal, al gobierno del Estado. Y entonces allí se habla de que hay una verticalidad y esa subordinación lo que genera precisamente es esa circunstancia de sometimiento entre el pueblo o las personas que están subyugadas a esa parte superior. En el caso específico, cuando hablamos del patrono y el trabajador, lo que estamos refiriéndonos precisamente es a esa voluntad sometida del trabajador frente al patrono. Y eso por antonomasia ha sido así, que desde las etapas en donde ustedes conocieron el origen histórico del el derecho laboral, precisamente permitía identificar ese sometimiento. En el caso particular, diríamos que ese sometimiento se daba en, en, la, en la dinámica de someter, por ejemplo, en las diversas etapas. Hablar del esclavismo, por ejemplo, el amo sometía al esclavo.
Después hablamos del feudalismo, el siervo estaba sometido al señor feudal. Cuando hablamos de la etapa del capitalismo, por ejemplo, es la explotación del hombre por el hombre. Así sucesivamente vemos cómo hay una subordinación histórica en esa relación laboral. Por lo tanto, esta dinámica de trabajo o esta dinámica del contrato individual de trabajo tiene ciertos visos de esa relación que por antonomasia nosotros conocemos como la subordinación. Estar subordinado precisamente es eso. Si se logra probar, decíamos, en el caso particular, esa condición o esa circunstancia, pues precisamente podemos nosotros reclamar incluso tiempo de trabajo, aunque ni siquiera se haya complementado por un día, por así decirlo. Pero esos son solamente recordarnos en cierta medida. Tenemos todavía un par de minutos en esta sesión. Veamos el siguiente elemento que tenemos por acá en cuanto al contrato individual de trabajo. Ya espero yo haberme dado a entender. Tenemos por acá la siguiente, o bueno, aquí tenemos ya prácticamente todos los derechos que veríamos como conocimientos previos que ustedes ya manejan, y es ahora la parte del salario. Y el salario, como su nombre lo indica, no es más que aquella forma a través de la cual el patrono va a remunerarle, le va a entregar cierta cantidad de dinero al trabajador por haber realizado alguna actividad en favor o en beneficio del patrono. Ustedes lo conocen como la retribución económica que el patrón le otorga al trabajador por haber realizado una actividad laboral que va a incluir desde el esfuerzo físico o el esfuerzo material. El resultado de ello precisamente es el trabajo que aquella persona ha realizado, y eso le va a permitir establecer al patrono esa relación que existe y poder obligarse al pago, pues, porque recuérdense que también el salario es esa forma a través de la cual se justifica la acción de trabajo del trabajador, porque ya en estos tiempos es prohibido que una persona trabaje sin recibir una justa retribución por la actividad que realiza. Solamente en la etapa del esclavismo es que figuraba o se desarrollaba la vía o la forma esta de trabajar sin que se obtuviese ninguna retribución o remuneración económica a favor de una persona, en el caso particular. Bueno, entonces el salario precisamente está dividido, o ustedes me van a decir en este caso cómo es que se divide, o las diferencias, mejor dicho, que ustedes pueden encontrar entre los siguientes términos: salario, y salario básico y salario mínimo. ¿Qué interrelación podemos encontrar en estos tres términos? Si alguien me lo aclara puntual, o si dicen no, eso no lo manejamos, o se le olvidó quizás al compañero hablarlo, o eso no lo vimos, por así decirlo. Francamente. Solamente se habló de salario y el salario mínimo que cada uno de los trabajadores debe de obtener, pero de acuerdo al rubro en el cual está trabajando, ¿verdad? Porque es de diferentes tarifas de acuerdo al comercio, industria, agrario, etcétera. Bueno, ustedes tienen ahí el código de trabajo y pueden identificar las tres terminologías que les acabo de hacer referencia. Y es que hay una situación muy particular entre la expresión de salario mínimo y el salario básico. Bien, salario ya dijimos que es aquella obligación que tiene el patrono de entregar una cantidad de dinero al trabajador por la actividad que éste ha realizado en beneficio del patrono. Y en ese sentido voy a pedirles que veamos el artículo 119 del Código de Trabajo, el cual hace referencia a la expresión salario como tal. Si ustedes me ayudan con el artículo 119 para acordarnos un poquito, me imagino que lo tienen hasta marcado por ahí ustedes. Capítulo 1 salario. del salario, el artículo 119, perdón. Salario es la retribución en dinero que el patrono está obligado a pagar al trabajador por los servicios que le presta en virtud de un contrato de trabajo.
Muy bien. Considérase, Bueno, dejémoslo allí. Ya, no, ya escuchamos qué es salario y esa es la retribución económica. Ahora veamos el artículo 140. Ya ven ustedes que, si bien es cierto, va incluido siempre la expresión de salario, pero está relacionada a un aspecto importante, que es el salario que hace referencia allí. En específico, estamos hablando del salario básico. Salario básico, lea el 140, por favor. artículo 140, salario básico es la retribución que le corresponde al trabajador de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 119, Ajá, el cual servirá de base para ahí está. calcular ¿Sí? cualquier obligación pecuniaria del patrono a favor del trabajador, motivada por la prestación de sus servicios. Exacto, entonces ahí ustedes ven la referencia a la cual está haciendo alusión el artículo 140 que acaba de leer la compañera y que en efecto se refiere a o hace alguna diferencia con relación a la expresión del salario. Salario es la retribución que el trabajador recibe por el patrón. Salario básico es, como decimos, incluso puede ser como la generalidad de la expresión salario. Dentro del salario entonces pueden haber dos clasificaciones. Una es el salario básico, que es el ingreso económico que el trabajador tiene y que sirve de base para hacer los cálculos necesarios para todos los descuentos que ustedes ya me imagino saben o conocen que deben de ser aplicados para el trabajador sobre la base de ese salario. Salario básico precisamente no es sinónimo de salario mínimo, recuerden, porque ya la expresión salario mínimo nos dice, mire, del rango de donde puede fluctuar la forma o la cantidad de pago que el trabajador o la retribución que el trabajador va a recibir, usted no puede bajar de este rango inferior mínimo, por eso se llama salario mínimo, porque usted no puede bajar, le dice al patrono, de este salario mínimo, pero no le dice usted está obligado a remunerarle exactamente el salario mínimo que establece acá, porque este precisamente se sustenta se dice que es el que sirve para cubrir las necesidades básicas para una vida digna de una persona, entre comillas, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de salario mínimo, estamos diciendo que de ese no puede bajar. Es la base donde debe de partir para poder calcular. Le dice, puede aumentar o puede remunerar de común acuerdo en trabajador y patrono cuánto le va a remunerar, que puede ser lo que el patrono esté en la disponibilidad de remunerarle, pero de ese límite usted no puede bajar, le dice al patrono. Y luego estamos hablando de que el salario mínimo no puede ser menos de este. Para el caso específico, el sector comercio, no puede ser menos de $300 con 304 dólares con 16 o 17 centavos. Pero el salario básico, este puede ser mucho más, tener una cantidad, el doble o el triple de esta. Y el salario básico va a ser aquel que va a permitirle realizar los cálculos específicos que vayan relacionados a cada una de las obligaciones que recaigan sobre ese salario. Estoy haciendo referencia, como ya lo saben ustedes, al descuento de la AFP, al descuento del Seguro Social, descuento si tuviese algún crédito en favor de Renta, bueno, alguna, renta a partir de 400. la declaración de renta, si fuera el caso, a partir de las tablas de retención que se manejan y así sucesivamente, pero sobre la base de el salario básico, porque ya el salario mínimo pues tiene su cálculo en específico. De hecho está exento de renta y algunos otros descuentos. Licenciado, como quien Veamos. dice, perdón, como quien dice que el salario mínimo es el que ya está estipulado en el contrato, ¿verdad? En un decreto. Pero si Ah, quieren hacemos una pausa y regresamos en breves minutos porque ya son segundos los que nos quedan. Estemos pendientes porque en esa línea de trabajo estamos. ¿Les parece? En este mismo Vamos. link sería, El licenciado. mismo link sería.